La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bien, muy buenas tardes. Cuando faltan solo 2 minutos para las 4 de la tarde, hora de Chile, vamos a ir iniciando haciendo la presentación de la cumbre y también para no quitarle tiempo a nuestro especialista de la tarde de hoy. Nuestras vivencias personal y profesional están protagonizadas por continuos cambios, cada vez más radicales. La innovación es el mantra que se repite día a día como respuesta a las diversas situaciones que necesitamos afrontar. Los líderes de hoy y del mañana en las organizaciones y equipos han de ser capaces de ser fuente y detonantes de la innovación para su entorno. Por ello, en nuestra quinta cumbre virtual de coaching y mentoring, le vamos a permitir comprender y abordar todos estos temas de la mano de los especialistas. Quiero recordarles que hasta el día de hoy van a poder solicitar el descuento del 40% para asistir a nuestro quinto Congreso Internacional de Coaching que va a ser aquí en la ciudad de Santiago de Chile el día 19 de octubre. Ahí en la sesión de documentos está el catálogo informativo con todos los ponentes internacionales que vienen desde Colombia, México, Dinamarca, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, así que va a ser un congreso súper lleno de aprendizaje. Así que visiten congresohcn.com y si quieren el descuento, escribir a info@hcnworld.com. Les recuerdo que la Academia Impact, nuestro business partner en Chile, está ofreciendo solo por hoy un 20% de descuento para las personas que se quieran inscribir en su programa de certificación internacional en coaching neurolingüístico. Nuestro business partner de Argentina, el Centro de Desarrollo, nos está ofreciendo un 15% de descuento. Y también nuestros amigos y business partner de Panamá están ofreciendo un 20% de descuento para las personas que se quieran inscribir en el programa internacional de mentoring. Pueden solicitar la información en info@hcnworld.com y con gusto se las envío. Bien, vamos a conocer desde dónde se están conectando la tarde de hoy. Y para eso les voy a hacer llegar la pregunta, en sus pantallas está reflejada y pueden contestar de acuerdo a su selección. Están votando aún. Todavía siguen votando, vamos a esperar unos minutos más. Bien, cerramos el sondeo y vamos a compartir los resultados. Un 7% está en Centroamérica y un 93% está en Suramérica. Vamos a continuar con las consultas. ¿Quiénes de los que están presentes la tarde de hoy son coaches certificados? Y esta pregunta va a ser interesante porque tiene mucho que ver con la charla que vamos a escuchar de la mano de Horacio, que se trata de todo coaching presente en la organización de hoy es realmente coaching. Entonces, ¿quiénes de los presentes son coaches certificados? ¿Están votando todavía? Vamos a cerrar el sondeo y compartimos los resultados. Un 35% son coaches certificados y un 65% no son coaches. Para los que no son coaching, no teman, porque aquí también se les va a explicar. Sean bienvenidos, pero les recuerdo que pueden visitar hcnworld.com, donde van a encontrar la información de todas las formaciones y certificaciones de coaching que HCN tiene para ustedes, de las manos de los business partners en cada país. Así que visiten hcnworld.com. Ahora sí, vamos a hablarle un poco de quién es Horacio Albornoz Hurtado.
Luego de estudiar psicología en la Universidad de Valparaíso, se dedica por algunos años al turismo de lujo en la Patagonia chilena y desde el año 2012 se desarrolla profesionalmente en el coaching organizacional. Horacio es coach neurolingüístico certificado por HCN e IC, es coach ejecutivo certificado por HCN e IC, es coach de equipo certificado por HCN e IC, tiene diplomados en herramientas de medición de procesos de coaching por la Academia Impact, es mentor de desarrollo certificado por HCN y CMI Internacional, es coach corporativo neurolingüístico acreditado por la Asociación Chilena de Coaching y Mentoring. Es miembro de la Asociación Chilena de Coaching y Mentoring. Ha colaborado en la revista EasyMac con artículos sobre coaching en empresas. Es coach de equipos de la empresa Minecraft. Es relator de cursos y talleres de coaching. También ha participado en procesos de coaching en empresas públicas y privadas, como por ejemplo proyectos de nodos de competitividad empresarial en Corfo, entre otros. Ahora sí, no le quito más tiempo y le voy a dar la bienvenida a Horacio. Horacio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Olvin, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Me escuchas bien? Perfectamente, te escuchamos. Perfecto. Bueno, son todos tuyos y ya yo me retiro por aquí y pueden disfrutar de esta conferencia de la tarde de hoy. Gracias. Muchas gracias, Olvin. Primero que todo, antes de comenzar esta exposición, me gustaría mandarle un abrazo fraternal a toda la comunidad de coaches de Nicaragua que están pasando un momento, junto con todo el pueblo de Nicaragua, un momento un tanto delicado. Mis abrazos para ellos. Bueno, agradecer la confianza de HCN y en confiar en mí para poder hablar de este tema que podría resultar de repente un poco complejo de abordar, pero que trataré de hacerlo con alguna altura de mira y responsabilidad que esta ocasión lo amerita. Antes que nada, esto es una visión particular, aunque generalmente en las conversaciones con colegas siempre sale a colación que no todo el coaching que realmente existe hoy en las organizaciones se le podría llamar coaching. Y como esta es una visión particular, vamos a empezar, o voy a empezar, por cómo llegué yo al coaching. Olvin mencionó que yo me dediqué algún tiempo al turismo de lujo. Sí, es verdad, estuve alrededor de 6 años a cargo de un lodge de pesca con mosca en la Patagonia. Y cuando quise darle un giro a mi desarrollo profesional y cambiar de profesión, pensé en el coaching. Y justamente acá en Chile, Academia Impact era la que me brindaba la oportunidad de formarme como un coach profesional, coach neurolingüístico ya. No recuerdo si fue el año 2012 o 2013. Y con mi certificado bajo el brazo, decidí dedicarme profesionalmente a ser un coach al 100% y no dedicarme absolutamente a nada más. Y me di cuenta que cuando empecé a hacer esta aproximación a las empresas y al mercado laboral del coaching en esa época, había un cierto dejo de dudas respecto a qué es lo que realmente era el coaching en las organizaciones. Y de repente cuando yo me acercaba a las empresas, la pregunta que me hacían generalmente las personas responsables de recursos humanos o las personas que hacían cotizaciones en esa empresa, me preguntaban qué coaching hacía yo. Y fueron momentos de reflexión profunda, pensando, bueno, ¿existen otros tipos de coaching? ¿Existen especialidades dentro del coaching? Yo tenía un cartoncito, una licencia que me certificaba como coach neurolingüístico y quería comerme el mundo. Suponía que todo lo que se me presentara lo podría coachear y resulta que el golpe que me di fue bastante grande. Y se me hace pertinente hacer esta pregunta. ¿Todo el coaching presente hoy en las organizaciones es realmente coaching? Pero cuando me hago esta pregunta, el fantasmita o mi Yoda interior me dice, bueno, si vamos a hablar de coaching, vamos a hacer preguntas poderosas. Y esta pregunta se responde con un sí o con un no. Por lo tanto, no me sirve. Entonces, replanteo esta pregunta y la hago como, ¿cómo es el coaching presente hoy
en las organizaciones. Y esa pregunta me da la posibilidad de poder desarrollar un poco qué está pasando hoy en las organizaciones que a todos se le está llamando coaching. Esto es no sé si llamarle problemática, porque también lo podemos tomar como una gran oportunidad de desarrollo profesional, pero hay una distorsión en el mercado, porque el mercado está distorsionado. Si bien el coaching está siendo una fuente laboral para muchos colegas, tanto en Chile como en otras partes del mundo, hay ese pecado de que cometemos, y nosotros también lo cometemos los coaches profesionales, de tratar de decir que todo es coaching, y resulta que eso no es así. El mercado del coaching está distorsionado, y está distorsionado por una razón súper particular. En general, o sea, en realidad es una serie de razones. La más grande distorsión que se provoca es que es el desconocimiento de las organizaciones de lo que realmente es el coaching. A mí me ha pasado muchas veces que cuando llego a empresa a presentar o tratar de presentar mis servicios, no saben muy bien lo que es coaching. Y esto se debe a la distorsión del mercado. Existe también una pregunta que podríamos hacer, que es ¿qué tipo de coaching necesitan realmente las organizaciones? Muchas veces y eso también lo hemos visto, por ejemplo, en cotizaciones que hemos hecho para Minecraft, que es una consultora chilena, que nos piden a lo mejor copiar modelos de coaching que existen en el mercado, adecuándolos a sus organizaciones. Pero ¿realmente es eso lo que las organizaciones necesitan? Esa es una pregunta que vamos a contestar en un momento más. Las organizaciones están al tanto de lo que están cotizando. Yo entiendo la lógica de las empresas cuando ellos están pidiendo cotizaciones, y esto lo podemos ver desde un repuesto para una maquinaria hasta una capacitación completa, que las cotizaciones generalmente manda la más barata. Y si eso lo sumamos al desconocimiento de lo que realmente es el coaching, tenemos una tormenta perfecta que se arma en virtud de que las organizaciones no siempre eligen lo que es el coaching verdadero. ¿Cómo son esos procesos de cotización entonces? ¿Necesariamente tienen que pasar a hacer o a elegir lo más barato? Yo creo que no. Yo creo que la necesidad de ayudar y acompañar a estas organizaciones a que sus procesos de cotización, de procesos de coaching sean informados, es una labor que tenemos todos los coaches profesionales que está presente en el día a día. Y esta ignorancia, entre comillas, que existe en las organizaciones, permite que metodologías que no son coaching, pero que se hacen llamar coaching, lleguen a la empresa. Y eso realmente es uno de los motivos más grandes de esta distorsión que existe en el mercado del coaching. Haciendo un paréntesis, me gustaría que esta presentación fuese interactiva, por lo tanto, si tienen preguntas, van a, por favor, escribirlas en el cuadro de chat, y vamos a hacer dos o tres instancias vamos a parar, vamos a leer preguntas y vamos a contestar. Haciendo el ejercicio de buscar coaching en Google Imágenes, uno se puede encontrar con cosas como esta. Incluso hay algunas farmacias que están vendiendo el dermo coaching como una posibilidad de vender cremas para la piel, ¿ya? Existen muchas disciplinas que tienen unas creencias bastante poderosas por detrás, pero que se están, entre comillas, apropiando del término coaching, y que no le hace muy bien a lo que el coaching organizacional necesita hacer. Otras formas de distorsión que distorsionan el mercado es cuando se usan herramientas de coaching individual, intentando, por ejemplo, hacer coaching de equipos, que son disciplinas totalmente distintas. Si bien están bajo el alero de lo que podríamos llamar el coaching organizacional, las competencias y las herramientas del coaching individual
no funcionan en el coaching de equipos. Son metodologías súper distintas, son metodologías que no tienen casi nada que ver, sino que pueden perseguir el objetivo de la organización, pero no, pero la aproximación no es la misma. También el uso de herramientas del coaching de vida en el coaching ejecutivo. Aquí hay una distinción súper grande. El coaching necesariamente tiene, como casi todas las profesiones, especialidades. Y nosotros podemos ser un muy buen coach de vida. Pero si nos vamos a poner a hacer coaching ejecutivo, lo más seguro es que no vamos a llegar a los objetivos que la organización necesita que ese ejecutivo desarrolle. A lo mejor podría terminar siendo el ejecutivo una mejor persona, un mejor padre, un mejor hermano, pero eso no necesariamente quiere decir que va a ser un mejor ejecutivo. Las preguntas son de otro tipo. La dimensión que se ataca es de otra naturaleza. Por lo tanto, esto también ayuda a esta distorsión que existe en el mercado. Hay algunas corrientes de coaching también que empiezan a buscar quiebres en las personas con las que trabajan. Quiebres que de repente no tienen razón de ser, sino que más bien son ¿cómo decirlo? Tienen un efecto pirotécnico en el sentido de hacer sentir muy bien a una persona o muy mal a una persona para después cambiar su reencuadre o su percepción de lo que está haciendo. Y esos quiebres a veces son peligrosos, sobre todo para personas que no manejan, por ejemplo, conceptos de salud mental. Y no es raro en el día de hoy tener algunas patologías mentales asociadas a cargos específicos en la empresa y que si una persona no es capaz de identificarla, podría hacerle un flaco favor a su cliente. Esta distorsión, si bien yo la estoy un poco caricaturizando en este minuto, es algo que los coaches profesionales nos vemos vinculados prácticamente en todas partes donde nosotros queremos llegar con nuestro desarrollo profesional. Olvin, ¿sabes si hay alguna pregunta? Muchas intervenciones, Horacio. Vamos a ir leyendo. Bueno, hay felicitaciones también. Noelia, felicitaciones. Ernesto Olivares, que gracias por la solidaridad de Nicaragua. Juana Guayo dice, en lo que explicas, ¿qué es lo más alejado que has encontrado como intervención que dice ser coaching? No voy a dar nombres porque sería súper poco serio de mi parte, pero una vez me trataron de contratar para hacer un coaching de equipos a una empresa exportadora de frutas de la sexta región. Y en la conversación pre-firmar el contrato de colaboración mutua, me preguntaron si yo tenía algún problema con llegar con bailarinas de zumba a las sesiones. Eso creo que mató yo soy una persona de muy buen humor, Colby me conoce, pero hay cosas que yo no puedo compartir. Tenía que llegar con globos también a esas sesiones. ¿Y cómo te fue? Parte de la ¿Llegaste distorsión. los globos? No, tú me conoces, Olvin, yo no acepté ese contrato. Pero esa distorsión, mira, también me tocó participar en un proyecto de nodos competitivos de Corfo, donde varios coaches de distintas formaciones atacábamos a un mismo grupo de 15 empresarios de la sexta región también. Y algunas sesiones de coaching de equipo las tomó un coach que tenía una formación bien particular y que a la segunda sesión ya pidieron que él no fuese más a las sesiones porque resulta que terminaba todo el grupo llorando y no se lograba absolutamente ningún objetivo. Esa distorsión en ese proceso fue súper difícil de superar, pero por suerte logramos darle vuelta a la tuerca ese proceso. Eso pasa también cuando hay colegas que no manejamos el mismo idioma. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en coaching ejecutivo de métricas, trabajamos con test,
con el test DISC 2.0, con Myers-Briggs. Algunos colegas trabajan con Benzi, que también tienen esas licencias. Ese es un idioma que las organizaciones entienden. Las métricas son súper importantes. Cuando nosotros vendemos asesoría intangible, que finalmente eso es lo que es el coaching, tenemos que respaldarnos de alguna forma y respaldar que nuestro trabajo provoca cambios. Las métricas justamente, si bien sirven para tener un diagnóstico organizacional y poder trazar una línea base sobre la cual trabajar, también nos permiten demostrar el crecimiento y el desarrollo de, por ejemplo, de competencias que nuestros ejecutivos están teniendo con los procesos de coaching. Así que sí, hay cosas raras que pasan en este mundo. Está bien. ¿Tiene alguna otra pregunta, Olvin? Hoy en día hay muchas empresas que venden o certifican en coaching, pero no queda claro cuáles son las que realmente certifican a nivel internacional. ¿Cuáles de esas instituciones son reconocidas a nivel internacional? Nos dice Rodrigo Rojas Román. Rodrigo, mira, sí, mira, en los últimos 15 años el coaching se volvió la vedette de las tecnologías de desarrollo humano y por lo tanto, y una de las cosas que también permite que haya una distorsión en el mercado es que rara vez existe una legislación o un marco legal que permita el desarrollo del coaching como una profesión más, ¿ya? Eso permite y es caldo de cultivo para que cualquier persona haga una página web y ponga un par de siglas de certificadores internacionales que muchas veces, y a mí me ha tocado, entre comillas, desenmascarar a colegas de entidades internacionales que son inexistentes. Pero las más conocidas, y que paradojalmente son a las que les copian esa sigla, es la ICI, la International Association of Coaching Institute de Berlín, está la HCN, Human Coaching Network, obviamente, está ICF y está ICC. ¿Ya? Esas son las cuatro que yo doy fe que son importantes, aunque hay algunos bemoles en una que está funcionando mucho más como una vendedora de franquicia, más que una certificadora internacional de competencias de coaching. De las demás no puedo hablar ni bien ni mal, mejor no hablar. Bien. ¿Sigo leyendo o continuamos? Sí, dale, a mí me gustan las cosas interactivas. Súper. Aquí hay otra. Gabriel Suárez. Entiendo la diferencia entre coaching de vida y coaching ejecutivo. Sin embargo, ¿cómo separar al ejecutivo de quien es como persona? Muy buena pregunta. ¿Cómo se llama esa persona? Gabriel Suárez. Muy buena pregunta, Gabriel. Para ponerlo en palabras más simples, sí, el ejecutivo generalmente son personas, ¿ya? Pero los objetivos que persiguen ambas corrientes de coaching o ambos tipos de coaching son distintas. En el coaching de vida, los objetivos son personales, ¿ya? Por lo tanto, la aproximación es muy, entre comillas, fácil. Generalmente el coaching de vida comienza con la pregunta, bueno, hoy día, ¿qué te gustaría trabajar? Hoy día, ¿qué te gustaría conversar conmigo? ¿Ya? En el coaching ejecutivo, los objetivos que el coach necesita trabajar con el cliente pueden estar o no en relación a lo que el cliente quiere, o sea, perdón, a lo que el coachee quiere. De repente, o en algunas ocasiones, el coaching puede estar no de acuerdo con los objetivos de la empresa, pero el coach tiene que llevar a cabo un proceso y lograr igualmente esos objetivos, porque los objetivos son el de la organización, ¿ya? Muchas veces también en coaching ejecutivo, los coaches nos encontramos con resistencia de parte del coachee, porque cree que el proceso es una evaluación. Y muchas veces, muchos clientes míos también piensan que por el proceso de coaching pasa su permanencia en la empresa o pasa una eventual promoción o un eventual alejamiento de un proyecto importante, etc. Por lo tanto, las herramientas que necesita tener el coach son totalmente distintas. En el coaching de vida es muy fácil hacer rapport, porque el interés de la persona está en el objetivo que es de ella. El rapport que necesitamos para poder hacer coaching ejecutivo
es totalmente distinto. Muchas veces incluso el rapport es un rapport de confrontación y de medir a la persona. Y eso significa plantearle desafíos, hablarle en su idioma y que finalmente esas barreras o esas murallas que el coachee puede construir porque sus objetivos no tienen que ver con los objetivos de la organización, bajen. ¿Ya? Por eso son disciplinas totalmente distintas. Bueno, voy a seguir, Olvin, y te pido ayuda después cuando paren un momento más adelante. Grimanesa se está molestando porque no leo sus preguntas, pero en la próxima la leemos. Pero Grimanesa es la primera pregunta que voy a contestar después. Ok. ¿Ya? El año 2002, el Instituto de Coaching de Harvard, el señor Steven Berglas, lanza un paper que fue un combo, como diríamos acá en Chile, a toda esta corriente del coaching ejecutivo en empresa. Si bien él, y lo pueden buscar, está en Harvard Business Review, se llama The Very Real Dangers of Executive Coaching, donde él plantea que esta, entre comillas, moda de las empresas para contratar coaches ejecutivos para desarrollo de competencias en las organizaciones, tiene un pero, y ese pero es justamente la formación que tienen los coaches que llegan a las empresas. Y esa formación, o la falta de formación, más bien dicho, puede presentar peligros. Y cuando hablamos de peligros, puede presentar peligros tanto para la organización como para el coachee, ¿ya? Personas que no están entrenadas en, por ejemplo, salud mental o cómo funciona la psicología, porque tenemos que también estar claros que cualquier persona puede tomar una formación de coaching y eso la va a facultar para trabajar con un coaching, pero si ese coach no sabe leer, por ejemplo, eh, alguna depresión que esté enmascarada, algunos rasgos psicopáticos, si no sabe leer ese tipo de síntomas, el proceso de coaching muy fácilmente se podría transformar en otra cosa. Cuando estudiaba psicología, yo me acuerdo hace varios años atrás, mi profesor de epistemología nos contaba acerca también de algo muy parecido que era el peligro del psicoanálisis cuando el psicoanalista no sabía leer bien los rasgos psicopáticos. Cuando un psicoanalista trata de tratar a un psicótico, a un psicópata, lo que hace es potenciarlo. Eh, Aunque eso raramente ocurre porque generalmente los psicoanalistas o la formación psicoanalista es de muchos años, prácticamente entre 15 o 20 años, eh, es mucho más fácil que pase en formaciones de coaching cortas, donde estamos formando a personas que no tienen ningún background de ciencias del comportamiento y esas personas están trabajando con personas y es muy fácil pasar a llevar o no darse cuenta de algunos rasgos que necesitan terapia, por ejemplo, o necesitan incluso terapia farmacológica. Y este artículo reza sobre justamente el peligro que existe cuando personas con certificaciones, ya sea serias, o certificaciones por internet, o personas que leen un libro de coaching y de repente empiezan que también me ha tocado gente que, entre comillas, colegas que se presentan como coaches porque han leído un par de libros. El contacto y el trabajo con personas es un trabajo delicado y necesita una formación, si bien tenemos que tener las competencias de un coach profesional, esa formación no debe parar ahí. Y nosotros, para ser un buen coach, necesitamos investigar, necesitamos estudiar. Y esto tiene que ser continuo, permanente. Saber cuándo hacer una derivación a un psicólogo. Saber cuándo el proceso de coaching está siendo, por ejemplo, saboteado por nuestro cliente por algún rasgo de personalidad que tenga. Y si nosotros no tenemos esa formación, va a ser muy difícil que podamos hacer un buen trabajo.
En Chile también, hablo de Chile porque es la experiencia que yo tengo, existe una serie de paradojas también que vive el mercado del coaching, que son bien locas, por así decirlo. Como hablé hace un ratito atrás, muchas empresas no saben cotizar coaching, porque porque la distorsión está presente en el mercado. Entonces, muchas veces te piden, incluso nosotros en Minecraft, una vez pedimos, o sea, nos llegó una cotización que al googlearla era justamente un programa universitario de coaching. Y querían, seguramente lo querían más barato y lo cotizaron con nosotros. Eh, y bueno, voy a hablar del coaching universitario también. Hay paradojas también más increíbles. Hay una universidad que no la voy a nombrar, que tiene un diplomado de coaching súper rimbombante. Es de las mejores universidades de Chile. De hecho, es de las mejores universidades de Latinoamérica, donde ningún profesor del diplomado de coaching es coach. Son psicólogos, son ingenieros, pero ninguno es coach. Ninguno tiene una certificación de coaching. Ninguno tiene competencias para ser coach. Y son personas que están formando coaches. Eh, Imagínense si pasa esto en grandes esferas de universidades muy importantes, ¿qué queda para el resto? ¿Ya? La pregunta que nos hacía el amigo anteriormente sobre las certificaciones internacionales también hay. En los últimos 5 años es increíble. En realidad hay de todo. Bueno, formaciones irregulares, coaching, como vieron en la lámina anterior, hay coaching místico, coaching orgánico, coaching dermo-coaching para cremas, coaching financiero. De hecho, hay una anécdota que yo siempre de repente hablo en mi relatoría, que un ex candidato presidencial de la última elección lo acusaban de haber hecho coaching a las grandes mineras en el norte. ¿Ya? Hay un escritor que por Twitter, no me acuerdo el nombre del escritor, que por Twitter ofrecía hacerle coaching a políticos sobre la diversidad sexual. ¿Ya? Cuando grandes personajes públicos empiezan a utilizar el término coaching para referirse a cosas tales como eh, capacitaciones, como charlas motivacionales, eso ayuda aún más a la distorsión que existe en el mercado. Otro, entre comillas, pecadillo o pecado que nosotros también cometemos como coach profesionales es en virtud de el buen pasar de nuestro bolsillo, decir que sí. Y decir que sí es muy, perdón, decir que no es muy difícil cuando tú tienes tienes un desarrollo profesional independiente y ves que hay un mercado distorsionado. Es muy difícil tomar la decisión de ser el Don Quijote y empezar a luchar contra la corriente. Y es mucho más fácil sumarse a la corriente y empezar a mutar tus servicios de coaching a lo que realmente el mercado distorsionado te está pidiendo. Y que muchas veces no es lo que necesitan las empresas. Para los amigos que nos están viendo y que no son coaches, voy a hablar un poco de lo que es el coaching. Bueno, el coaching es una disciplina, es una metodología de acompañamiento que permite liberar el potencial de las personas para poder alcanzar su objetivo, a súper grandes rasgos. Cuando hablamos de coaching hablamos del hacer, ¿ya? De verbo, de que la persona aprenda a aprender a hacer cosas de distintas formas. Y tiene sus especialidades y tiene sus miradas y tiene sus prismas. Hay formaciones de coaching de vida que se enfoca en los objetivos que tenemos personales. Puede ser bajar de peso, puede ser encontrar una pareja, puede ser mejor pareja, etc. Dentro también de los coaching está el coaching con programación neurolingüística, que también es un acompañamiento, pero que utiliza las herramientas de la PNL, de mapa no es territorio, etcétera, para poder hacer ese trabajo. El coaching integral de mi gran profesor y mentor Paul Advanter, que es un coaching sumamente completo y complejo, que se basa en la teoría de Weber del construccionalismo, etcétera, también para poder hacer el mismo
trabajo. El coaching ontológico, etc. Pero el desarrollo profesional de nosotros, como coaches, podemos elegir dónde nosotros queremos hacer este desarrollo profesional. Cuando hablamos de coaching organizacional, hablamos de coaching en empresas, ¿ya? Públicas, privadas, ONG, etc. Y esas herramientas son completamente distintas al de coaching de vida, como yo lo había explicado anteriormente. Dentro del coaching organizacional tenemos subespecialidades. Está el coaching de equipo, por un lado, y está el coaching ejecutivo, por otro lado. Individual en el caso del ejecutivo, colectivo en el caso de equipos. Cuando nosotros tenemos esta distorsión, y volviendo al tema anterior, a mí me gusta ir y volver, creo que es un ejercicio bien interesante para no perder el foco, tenemos que empezar a hacernos cargo también de que nosotros vamos a trabajar en un mercado que está distorsionado. Y ese hacernos cargo de esta realidad necesariamente tiene que pasar por aprender sobre los modelos de negocio de las asesorías. Eso al final es lo que nosotros hacemos como coaches. Nosotros asesoramos empresas mediante coaching, ¿ya? Y ese modelo de negocio es muy complejo. Depende mucho de los rubros, depende mucho incluso de las regiones. Yo he hecho, por ejemplo, intervenciones de coaching en Concepción, con gente que es de Concepción, que es muy distinta, por ejemplo, a gente que es de Rancagua. Realidades culturales, incluso dentro de un país, son súper evidentes. Entonces nosotros tenemos que manejar estos modelos de negocio. Tenemos que confiar en instituciones de prestigio internacional. Es muy fácil. Tenemos que ocupar las herramientas que la tecnología nos permite ocupar. Google, saber cuándo se iniciaron estas organizaciones, quiénes son los cabezas de estas organizaciones, si estas organizaciones internacionales cumplen algún tipo de formación continua, congreso, esta misma cumbre virtual, esta es el quinto año que se realiza. Congreso internacional, ¿y quiénes son los quienes están haciendo investigación en coaching? Por ejemplo, una de las cosas que es muy loable de la formación de coaching integral acá en Chile es que los alumnos hacen procesos de investigación, ¿ya? No se quedan solamente en aprender herramientas y teorías, sino que hacen también procesos de investigación que agrega sustancia y cada vez viste más al proceso de coaching con miradas distintas. Formación continua. Yo tengo la suerte, entre comillas, de estar formándome todos los años, porque todos los años salen cosas nuevas, modelos nuevos, herramientas nuevas. Entonces uno no puede parar de estudiar. Aparte que es infinitamente entretenido hacer eso. Pero otra parte importante del hacernos cargo es conocernos y conocer nuestras capacidades. No existe hasta el momento, yo no lo conozco, el coach que le haga a todo, ¿ya? Y ese trabajo de autocrítica tiene que ser bien fuerte. Nosotros tenemos ciertas capacidades y podemos trabajarlas para ir ampliándolas cada vez más, pero siempre vamos a tener que saber decir que no cuando un trabajo se sale de nuestro ámbito, de nuestras competencias, o por ejemplo, aceptar trabajar en cualquier cosa. Eso es muy importante a la hora de poder entregar un poco de coherencia a este mercado que está distorsionado. Olvin, la pregunta de Grimanesa. En un comentario, ya te lo leo, vamos a buscarlo, porque siguen escribiendo. Ella conoció un caso que pusieron cauchinando con respecto a las distorsiones. Coachinando. Cauchinando. Ah, ya, yo conocía uno de cacheto coaching. Bien. Que era el coaching de hacer llorar a la gente. Oh, bueno. Seguimos con Ernesto Olivares. Nos dice, ante esto que has indicado, Horacio, ¿cuál es el futuro cercano del coaching para ti? Mira, yo creo que el futuro cercano del coaching es que esta distorsión se va a mantener, ¿ya?
creo que como pasó con la PNL en los 70, primero tuvo muchas críticas de parte del mundo académico, pero después se juzgó por sus resultados y se estandarizó, ¿ya? Tú puedes estudiar un máster, o perdón, un practitioner en PNL acá en Chile o en Estados Unidos, y generalmente ahora que hay PNL de tercera generación, eh, los contenidos son más o menos los mismos, ¿ya? Yo creo que el mercado va a tender a una homogeneización de lo que es coaching, manteniendo, eso sí, estas vertientes grandes de coaching. No olvidemos que aquí en Chile, de hecho, se creó una de las vertientes importantes de coaching. Yo creo que se va a mantener. Pero yo creo que necesariamente esto se va a tener que regular de alguna forma. Hay, porque si no se regula, hay muchos peligros que podemos correr. Yo he visto coaching terapéutico, ¿ya? Promocionándose por ahí. Y el coaching terapéutico con una formación de, no sé, 7 días o un par de semanas, puede ser muy, muy peligroso para las personas, ¿ya? Eh, como digo, el futuro inmediato, yo creo que esta distorsión se va a mantener. Yo creo que es complejo que no sea así. Pero si vemos la historia de lo que fue la PNL, yo creo que va a ir en el mismo sentido. Se va a tender a homogeneizar esto, y las cosas van a decaer por su propio peso al final. Bien. Hay otra pregunta de Luis Arocha, nos dice, ¿el tamaño del fin del coaching determina el tipo de coaching? El tamaño del fin del coaching, Determina el tipo no de... entendí. Luis, por favor, si nos las puedes replantear. Sí, sí. Ibis María Matos, buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia entre el coaching organizacional y el coaching empresarial? Virtualmente ninguna. Son modelos de clasificación nada más. Es para distinguirlo de lo que es coaching de vida, ¿ya? Cuando hablamos de coaching organizacional, bueno, hablamos de organizaciones que pueden ser empresas, pueden ser eh, organismos no gubernamentales, pueden ser organismos públicos, y otra, por suerte, he tenido ¿cómo se llama? La suerte de trabajar en empresas públicas y privadas, y si bien las dinámicas son distintas, en cuanto a la aproximación, la motivación que tienen las personas, las herramientas son las mismas, ¿ya? Y coaching empresarial es coaching en empresa. Yo creo que es una nomenclatura solamente para hacer la distinción. Bien, esta es una intervención bastante larga, voy a leerla. Hola, estimada comunidad de la Quinta Cumbre. Mi nombre es Andrea Morales de Chile. En relación a las distorsiones que mencionas, afirmas en relación a que otras metodologías sí son o no coaching. Yo uso varias metodologías de facilitación que permiten trabajar organizacionalmente y me permiten leer y coachar de manera efectiva, dependiendo del coachee y el grupo organizacional. Esas herramientas son DIS, Canvas, individual y organizacional, biodanza organizacional, indagación apreciativa, aprendizaje experiencial. ¿Y qué piensas de esto si estamos trabajando en los tres dominios? Sí, sí, entendí la pregunta. Eh, esta es mi opinión, ¿ah? Esta es mi opinión. Hay una tendencia a, como decía al principio de la exposición, a llamarle coaching a todo. Y cuando hablo de distorsión en el mercado del coaching, es cuando yo llego con metodologías que no tienen nada que ver con coaching, disfrazadas con el nombre coaching al principio, ¿ya? Todas las corrientes, por ejemplo, biodanza, psicodanza, yo hice un diplomado en la Universidad de Valparaíso que era de psicodrama, ya que son todas experiencias y herramientas útiles, y dentro de un contexto de coaching yo las puedo ocupar como herramientas, ¿ya? Eh, Acuérdense que la programación neurolingüística en sí no es coaching, pero el coaching con programación neurolingüística toma herramientas de la PNL y las ocupa en el ámbito del coaching, ¿ya? O como coaching. Y esto es perfectamente posible cuando tienes la formación de coach y puedes adaptar estas herramientas a tu desarrollo profesional de coaching. Distinto es cuando tú llegas a una empresa con algo que no es coaching y lo disfrazas de coaching, ¿ya? Son cosas totalmente distintas.
Bien. ¿Estamos? ¿Seguimos o continuamos? Seguimos y paramos un ratito De más acuerdo, adelante. de acuerdo, ¿Ya? de acuerdo. Y decía, también hay una formación y conocimiento sobre salud mental es imprescindible. ¿Ya? Hay algunas tentaciones que, de hecho, al principio también caí, yo también he pecado, ¿ya? De, por ejemplo, llamarle coaching a las charlas motivacionales. ¿Ya? Conozco, y de hecho conozco muy bien a unas colegas que usan charlas motivacionales, pero las usan con elementos de coaching que permiten llegar a reflexiones profundas en su trabajo. Y eso está muy bien, eso de hecho es lo que se debe hacer cuando nosotros tenemos, por ejemplo, contamos con personajes con vidas muy particulares que pueden dar testimonios de vida, pero que eso esté acompañado de momentos de reflexión o preguntas poderosas de reflexión que hacen que esa charla motivacional tenga un fondo, tenga una sustancia. Distinto es cuando se venden charlas por vender charlas, ¿ya? Y eso es tentaciones que nosotros al principio cometemos y que están también distorsionando el mercado. Llamarle coaching al team building también es una muletilla o una tentación que responde a lo fuerte del concepto coaching. El coaching y el team building son dos cosas, son dos disciplinas totalmente distintas. De hecho, el gran problema con el team building es cuando se vende como coaching, porque el team building tiene como decir, un fin inmediato, que es una construcción de equipos, por ejemplo, haciendo una experiencia outdoor, ¿ya? Y se debe manejar con las técnicas apropiadas de team building in situ. Pero cuando vendemos team building con coaching, esos procesos, no, o sea, no existe el coaching de un día. Entonces es muy difícil que se logre cambiar conductas, cambiar el hacer de los ejecutivos con una jornada de un día en alguna parte, por muy linda que sea. Eh, Eso también provoca distorsión. No estoy diciendo que el team building no sirva, para nada. De hecho, yo lo ocupo, pero lo vendo como team building. La asociación con el concepto coaching es que el que provoca la tentación. Capacitaciones, también he visto que se le llama coaching a las capacitaciones y no responden ni a la lógica ni a la metodología del coaching. Terapias de grupo, de hecho hay ramas de coaching que si se vendieran como terapia de grupo tendría mucho mejor éxito, pero también tiene sus problemas el vender el coaching como terapia de grupo. Y las experiencias outdoor que no tienen un transfer a la oficina, generalmente, cuando digo transfer, son metodologías y acompañamientos después de la experiencia outdoor para transferir esos aprendizajes que se dan en el campo, que se dan en las situaciones de outdoor, se transfieran a la oficina. Es muy distinto armar un equipo para bajar rafting, ¿ya? Y los liderazgos que se juegan ahí, a que ese mismo liderazgo sirva en nuestra oficina, ¿ya? Es súper distinto. De hecho, hay un estudio de la Universidad de Michigan que nos habla de 900 tipos de liderazgo distintos, ¿ya? Un liderazgo para bajar en rafting un río no tiene nada que ver con el liderazgo que nosotros vamos a encontrar para desarrollar un producto o para bajar una matriz de costo en una empresa. Pero sí se puede hacer con un transfer adecuado. ¿Qué me pasó a mí, por ejemplo, cuando, por allá por el año 2012-2013, empecé a llegar a la empresa, a tocar la puerta y decir, hola, soy coach y te puedo ayudar haciendo coaching? Y me decían, coaching, nunca más nos metemos en eso. Y me pasó, no una, me pasó varias veces. Y yo decía, pero ¿cómo? Somos tan malos los coaches en Chile que las empresas nos están deteniendo en la puerta. Y me di cuenta que, claro, esta apertura, sobre todo hace, no sé, 5 años atrás, 10 años atrás, de metodologías que se decían llamar coaching,
dejó un mal sabor en la boca a muchas organizaciones. Contar una experiencia, yo hice una relatoría en una exportadora de fruta en la séptima región, y una relatoría de trabajo en equipo, y cuando termina la relatoría, una relatoría de 8 horas para algunos proveedores, paso mis tarjetitas como siempre para promocionar mi otro servicio, y no, el coaching acá no funcionó. Preguntando y preguntando qué tipo de coaching habían tenido, era un coaching que respondía más a dinámicas de terapia de grupo, donde se provocaban quiebres en las personas, se magnificaban algunas rencillas entre medio, y terminaba todo el mundo peleado con todo el mundo. Ese proceso duró más o menos un año, y no llegaron a ninguna evaluación positiva del proceso. Lo que permitió que esa empresa se cerrara a todo lo que pareciera o se llamara coaching, ¿ya? ¿Cómo enfrentar esa situación? Que también es uno de los pilares de la exposición de hoy día. Primero, está en confiar en la estructura de los modelos aprendidos en las formaciones de coaching que tenemos, por ejemplo, en HCN. Nosotros podemos, incluso, una de las virtudes de esta estructura, que aunque parezca majadero, es súper importante aprender la estructura al dedillo, para después, en el ejercicio profesional, poder elegir qué paso sacar o qué paso agregar, dónde me quedo más tiempo, etc. Para poder entregar más que una sensación de seriedad, sino que una estructuración que nos va a permitir obtener resultados. También tenemos que trabajar en nosotros mismos, porque muchas veces, aun cuando las empresas nos contratan, siempre nos están viendo como una contraparte, ¿ya? Como casi un enemigo, ¿ya? Y la idea, la gracia, lo ideal sería es que nosotros fuésemos un equipo. Cuando el coach llega a una organización, se meta en el equipo, y que ese equipo, coach, coachee, organización, tengan una meta en común, que es el desarrollo profesional de los objetivos que necesita la empresa. Por lo tanto, tenemos que trabajar en nosotros mismos también. Otra cosa que me ha ayudado a mí, por ejemplo, en estas empresas que tienen resistencia o tienen un mal sabor de coaching, es ofrecer microprocesos gratuitos. Hay una técnica que es el Quick Fix Coaching, que son sesiones súper cortas, no más de 3 sesiones, de hecho, donde puedes obtener resultados muy poderosos. Y tenemos que invertir, así como de repente invertimos en publicidad, invertimos en marketing, tenemos que invertir en estos microprocesos gratuitos para poder empezar a ir contra esa distorsión del mercado, y dar a conocer la metodología, ¿ya? Yo hablo del término evangelizar en coaching. Les voy a contar alguna experiencia que viví también en este tipo de acercamiento a la empresa. En Corfo, desde el 2014 al 2016, estuve a cargo del proyecto de nodos de competitividad empresarial de la sexta región. Eso significa trabajar con 20 empresarios de la zona para poder desarrollar habilidades gerenciales en los dueños de esos emprendimientos. Y este fue un proceso cofinanciado con Corfo, que para los extranjeros Corfo es una entidad estatal que financia, porque son procesos caros, muy caros, financia con plata del Estado procesos de capacitación a empresarios y microempresarios. ¿Cómo empezamos? Empezamos 4 coaches de 4 escuelas distintas, y terminé solo, ¿ya? Porque un coach era no coach, sino que era una persona que había leído muchos libros de coaching, pero no tenía experiencia ni había pasado por procesos de certificación, y otros 2 coaches de una escuela ontológica que hacían coaching de equipo. Y el malestar que provocaron la poca preparación del coach que no era coach, y las dinámicas de terapia de grupo que se formaban en el no coaching de equipos, como le terminé llamando yo, permitieron que casi un fracaso de ese proyecto. Porque los coaches que estábamos a cargo de esto tampoco éramos un equipo, éramos 4 personas que
cada uno por su lado, haciendo lo que sabía hacer, lo que se había entrenado para hacer, pero en direcciones totalmente opuestas. Lo que permitió casi un fracaso de un proyecto más bien, o sea, súper importante a nivel nacional. Rencilla, celos profesionales, molestia de algunos participantes porque había un estilo de coaching muy invasivo, de hacer preguntas muy, muy personales frente a los pares, etc. Lo que provocó que la distorsión que existe en el mercado fuese una especie de laboratorio en un proyecto y yo pudiese fijarme y colocar atención en qué es lo que hacemos mal también nosotros como cuando nos involucramos en proyectos de este tipo. ¿Ya? Por suerte el proyecto terminó muy bien y de hecho se ha vuelto a repetir. Lo de la exportadora de fruta lo conté recién. En Codelco, trabajar para Codelco es súper difícil. Yo he trabajado para contratistas de Codelco, porque generalmente llega gente de muy alto nivel a trabajar ahí, porque Codelco es una de las empresas más grandes del mundo. Entonces su estándar de servicio es súper, súper alto. Y también tuvieron muy mala experiencia con coaching. De hecho, uno de mis clientes actuales, que es contratista de Codelco, renunció a Codelco justamente por una mala experiencia con un coaching outdoor que ¿cómo se llama? Se les planteó a esa división, una división de geología en Codelco. Y el trabajo en esos contratistas fue, de mi parte, súper acuicioso, porque lo primero que hay que hacer en las primeras sesiones es un report, pero un report 3.0, en el sentido de poder desmitificar y presentar una metodología para que la gente confíe y se entregue al proceso. Eso es súper complejo cuando hay mal sabor de boca de procesos anteriores, pero es súper importante hacerlo, tanto por el desarrollo profesional personal, como por ayudar a este mejoramiento del clima de distorsión del mercado que existe. Y en el Banco Estado, yo soy uno de los coaches que está acreditado para poder hacer coaching a gerentes de Banco Estado a nivel nacional, pero también es una empresa del Estado, pero que la primera licitación, porque esto es a través de licitaciones, pedían, por ejemplo, solamente coaches ontológicos. Y cuando yo presenté los papeles, les pregunté, ¿hay alguna razón de por qué se tienen que ser coaches ontológicos? Y me respondieron sí, es porque es trabajo de uno a uno. Y yo les dije, yo también hago trabajo de uno a uno, pero no soy coach ontológico. No, es que si el coach ontológico es de uno a uno, me decían, el otro coaching es para más personas. Y esa era la persona que está a cargo de la licitación de los procesos de coaching de Banco Estado. Entonces, la persona claramente no sabía de lo que era coaching y estaba a cargo de poder contratar y licitar estos servicios. Ahí tú te das cuenta que si pasa ahí, pasa en prácticamente todas las empresas. Es la ignorancia, y entendía ignorancia no de forma peyorativa, sino que la ignorancia de informarte a través de un mercado distorsionado permite tener e incluso abrir licitaciones donde hay mucho dinero por medio, no sabiendo realmente lo que se está pidiendo. Olvin, un par de preguntas más. Excelente. Heidi Fuentes. ¿Cuándo o cómo se refiere a un participante de un equipo organizacional a un especialista de salud mental? O si se refiere a la administración de recursos humanos de la empresa. Cuando hablo de salud mental, hablo de que la persona que está a cargo de llevar un proceso de coaching con otra persona, con un coachee, debe al menos manejar alguna nomenclatura o alguna base epistemológica o de noción de saber cuándo nuestro cliente presenta algún tipo de, puede ser patología mental. ¿Ya? No estoy diciendo que el coach tenga que ser un psicólogo o psiquiatra, no, sino que debe tener una formación para poder al menos identificar patologías. ¿Ya?
para poder hacer las derivaciones correspondientes. No creo que los coaches tienen que ser todos psicólogos, todos psiquiatras, todos médicos, no, pero sí deben tener una formación que les permita al menos darse cuenta cuando nuestros clientes pueden estar pasando por un problema de salud mental. Porque si es así, el trabajo que nosotros vamos a hacer ahí va a ser totalmente inerte. Nuestros procesos de coaching no van a funcionar en personas con depresión, no van a funcionar en personas con, no sé, con trastorno bipolar, por ejemplo. Pero si nosotros lo sabemos identificar, podemos parar el proceso de coaching y informarle a la persona con toda la confidencialidad del mundo que estamos viendo algo, ni siquiera le tenemos que llamar por su nombre, sino que hay algo ahí que vale la pena que él o ella lo vea con un especialista, en virtud del éxito del proceso. No es porque yo crea que necesariamente los coaches necesiten ser psicólogos o psiquiatras, no. Tiene que ver con ser lo más profesional posible en el trabajo con personas. Bien, Grimanesa González nos pregunta, Horacio, si tuvieras que indicar un cambio determinante en una persona o empresa o grupo de los que ya has realizado, ¿cuál crees tú que ha sido el más importante y por qué? Uf, para variar, Grimanesa con sus preguntas fáciles. Oye, un abrazo y un beso, Grimanesa. A ver, particularmente estoy orgulloso de un trabajo que hice en un holding en la séptima región, donde apoyé durante algún tiempo la planificación estratégica de un holding completo mediante coaching de equipos. ¿Ya? Eso significa hacer bajar la información de lo que es la misión, la visión y los valores que se toman generalmente entre los ejecutivos o entre los directivos de la empresa, hasta el último operario de cada una de las empresas que conformaban el holding. ¿Ya? Ese trabajo es un trabajo precioso. La planificación estratégica es cuando cada trabajador siente una vinculación con la empresa, eh, teniendo en cuenta cuál es la visión de la empresa, cuál es su misión y cuáles son los valores que hay detrás. ¿Ya? Los valores siempre nos van a motivar, la visión nos da una dirección y la misión nos viste cómo nosotros vamos a llegar a ese lugar donde se supone que la empresa se ve en un tiempo más. Esa empresa Mujiki Dogma, que está en Curicó, fue un trabajo muy bonito, muy extenuante, muy complejo, porque trabajar con holdings es trabajar de repente con culturas distintas dentro de un mismo holding. Había, por ejemplo, dentro del holding una empresa de aseo industrial, una empresa de capacitación, una empresa de construcción y una empresa de seguridad. Con culturas totalmente distintas, pero la planificación estratégica era común a todas. Particularmente estoy muy orgulloso de ese trabajo y muy bonito, muy bonito. Muchas gracias, Grimanesa, por ese momento evocado. Bien. Ana María Berens nos pregunta, ¿cuántas sesiones recomiendas para un proceso de coaching ejecutivo y cómo realizarías el flujo de la cotización hasta su término? ¿Cuántas sesiones? Generalmente yo lo hago entre 6 a 10 sesiones, pero yo siempre parto de la base de tener métricas, por ejemplo, que voy a hablar en un ratito más de eso, en métricas DISC 2.0, Myers-Briggs o el análisis 360, y depende del nivel de responsabilidad que tenga esa persona en la organización, en lo que yo cobro. ¿Ya? La segunda mitad de la pregunta, Olvin, ¿cuál era? ¿Y cómo realizas el flujo de la cotización hasta su término? Como te digo, hay un proceso investigativo que yo hago de las empresas, que casi todo está en Google, para saber cuánto cobrar. Yo tengo una tarifa que es bien dinámica. Yo a las empresas que pueden pagar mucho, les cobro mucho, y las empresas que pueden pagar poco, les cobro poco, y las empresas que no pueden pagar, no les cobro. Así de simple. Yo creo que el coaching no es para una elite de empresa o una elite de personas. Creo que hay que democratizar el coaching, y cobrar mucho en una parte me permite cobrar poco o no cobrar en otra. Yo creo que hay que democratizar esta tecnología de desarrollo humano
está bien, bien arriba, bien en la élite. ¿Ya? Voy a seguir, Olvin, para terminar. Perfecto, ok. Bueno, hablando desde la experiencia, nosotros como coach tenemos que darnos cuenta que el rapport no solamente es para el coachee, sino que el rapport se pone en funcionamiento desde que nosotros llegamos a la organización. Eso nos va a permitir tener unas tasas de contrato mucho más altas que si nosotros llegamos y hacemos una pega o un trabajo de vendedores y después nos ponemos a hacer coaching. No, somos coaches, manejamos herramientas de coaching, tenemos que poner eso también en virtud de cerrar negocios. Tenemos que tener un diseño de presentación profesional. Eso significa invertir en nosotros mismos, en marketing, por ejemplo, hay una ponencia de la Caro de Ponti más adelante, no se la tienen que perder. El branding y el marketing personal es súper importante y nosotros tenemos que llegar con eso ya diseñado en nuestra aproximación a la empresa. Tenemos que tener modelos explicativos simples, ¿ya? Generalmente, cuando nos complejizamos mucho en explicar lo que es coaching, vamos a perder el interés o van a pensar que es otra de las muchas cosas que no son coaching en la empresa. Por eso tenemos que llegar con un discurso bien armado. Tenemos que tener un respaldo institucional local e internacional. Acá en Chile, la Asociación Chilena de Coaching y Mentoring hace un gran trabajo de poner el coaching a disposición de la comunidad. Hacen el Coaching Day. Yo también he participado en esa instancia de hacer coaching gratuito una vez al año para poder acercar esta disciplina a la población, y el respaldo internacional que tenemos que tener de instituciones como HCN. Tenemos que ser capaces de formar una alianza con recursos humanos, porque esa va a ser siempre nuestra contraparte en la empresa. Va a ser nuestro gran aliado en la consecución de los objetivos organizacionales. Y siempre tenemos que permanecer vinculados a la meta organizacional. Cuando de repente cometemos el error de empezar a trabajar los objetivos personales en coaching ejecutivo, ya en ese minuto se deja de ser coaching ejecutivo y se transforma en coaching de vida. Tenemos que ser fiel a nuestro cliente final, ¿ya? Que es la organización. Y la importancia de las métricas. En métricas, por ejemplo, yo uso DISC Clásico 2.0, Myers-Briggs, Análisis 360, que son generalmente Análisis 360 o 90 o 180 están en las organizaciones. Análisis de desempeño por competencias hay en la mayoría de las organizaciones. Todo eso es material que en las sesiones de coaching necesitan tener. ¿Ya? Voy un poco más rápido porque veo que va avanzando la hora. También un concepto que es súper importante para poder navegar en este mercado distorsionado es la autopercepción y el trabajo sobre uno mismo, ¿ya? Nosotros somos coaches profesionales y los que están escuchando que no lo son, a lo mejor lo van a hacer algún día. ¿Y por qué no ser coaches también? Si somos coaches, nosotros conocemos a otros coaches. Tenemos que trabajar y dejarnos ayudar por un coach también. Conozco a pocos coaches que tienen coach, ¿ya? Y eso es un trabajo que también trabaja el orgullo. Nosotros también tenemos cosas que trabajar. Podemos ser mejor coach nosotros cada día. ¿Y por qué no dejar que alguien nos ayude también en esa línea? Tenemos que trabajar nuestro elevator pitch, que es cómo vender una idea en un ascensor. Cómo poder tener un discurso, entre comillas, que llame la atención, que sea corto, que sea pertinente y que permita abrir cabeza y meter la semilla del coaching y cómo el coaching puede ayudar a las organizaciones en cualquier parte. Eso puede ser en un restaurante, puede ser en la calle, puede ser en cualquier parte. Tenemos que hacer un desarrollo de nuestras propias competencias, y por qué no hacerlas con un coach también. Y comprender que esto también es un trabajo súper importante de autodisciplina y de mirar nosotros mismos, de que comprender de que no todo es coachable. Y cuando comprendemos que no todo es coachable, es cuando nosotros podemos empezar a hacer realmente un buen trabajo. No hay nada más inerte que tratar de hacerle coaching a algo que no es coachable, ¿ya? Porque el trabajo no queda bien, de hecho no existe un logro de objetivo. Entonces, identificar qué cosas sí podemos coachear, de qué cosas no podemos coachear, es fundamental
al momento de presentar un buen trabajo. Y respecto a los respaldos y apoyo, confiar en las organizaciones que nos están formando, confiar, por ejemplo, en Human Coaching Network, en su constante y promoción de tecnologías de desarrollo humano a través de todo el mundo, y confiar en que siempre están ellos preparados. Yo, por ejemplo, yo no soy parte de HCN, así que no estoy hablando desde el lugar, sino que yo me formé en HCN solamente. Pero confiar en sus profesores, confiar en todas las instancias de distribución gratuita de contenidos, los libros que existen, libros a muy bajo valor, sobre todo. Confiar en y acercarse como respaldo a la Asociación Chilena de Coaching y Mentoring desde Chile, que incluso tienen hasta un contrato de trabajo redactado para poder ocuparlo, que ahorra muchos trámites y muchos problemas. Una formación continua, nunca hay que dejar de estudiar coaching o herramientas de coaching. Y también trabajar en un branding personal y profesional, que, bueno, la experta es la Caro de Ponti, que va a tener una charla también en esta cumbre, que a ella le podrían hacer todas las preguntas sobre este tema, pero nunca quedarse sentado en los laureles, como decía mi abuelita, ¿ya? Olvin, terminé, pero quiero ver si hay algunas preguntas para finalizar. Preguntas, muchas, Horacio. Ha sido una charla muy, muy interactiva, así que vamos a leer las que podamos. Sin embargo, oye, te invito. Ah, bueno, esa era mi siguiente pregunta. Sobre tu correo, tu contacto, de manera que si dejo de leer alguna, no se sientan mal, contáctenlo directamente o escríbanos también a HCN, utilicen las redes sociales también y el hashtag CumbreHCN, que también contestamos preguntas por ahí. Entonces vamos a contestar las más que podamos. Andreas Morales Rocha. ¿Crees que es vital trabajarse y seguir formándose como coach? Existe una frase que la encuentro elocuente en la relación a nuestras intervenciones en organizaciones, que dice, el éxito de una intervención es el trabajo personal del interviniente, perdón. Sí, o sea, es fundamental seguir formándose. De hecho, mira, yo tengo uno de las personas con las cuales yo tomé contacto con estas tecnologías de desarrollo humano, que es mi tío Mario Albornoz, que trabaja en Fiscalía en Punta Arenas, me presentó a mí la PNL hace como 20 años atrás, ¿ya? Si yo me hubiese quedado con esa PNL, que era PNL de primera generación, y no hubiese estudiado más, me habría quedado con herramientas que, si bien no están obsoletas, son herramientas un poco anticuadas. Hoy día hablamos de PNL de tercera generación, con herramientas mucho más poderosas y que están constantemente evolucionando, y mediante investigación y desarrollo de este tipo de herramientas, se van generando nuevas. Por lo tanto, es fundamental estar constantemente investigando, estudiando, leyendo. Es lo que hay que hacer, es el camino al éxito. Bien. Luis Arocha nos dice, te felicito, Horacio, me parece que estás muy bien ubicado. Muchas gracias. Rodrigo Rojas Román, ¿cómo se puede sobresalir como coach con toda esta distorsión y ruido ambiental? Formándote con las personas correctas, utilizando la herramienta de forma correcta, no dejarse tentar por esta misma distorsión del mercado, tratar de cuando hay que decir no, aunque cueste y aunque duela, y siéndole fiel a la metodología. La metodología, y seguir la metodología que nos plantean las formaciones de coaching, es el camino más seguro para poder tener un buen desempeño profesional. Bien. Francia Elena Ramos nos pregunta en las redes sociales de HCN, las voy a compartir. Es HCN World, tanto en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Nuestra página web es hcnworld.com. Ella se quiere formar con nosotros. Hay una sección que dice calendario. Ahí puedes encontrar toda la información de todas las formaciones que tenemos a nivel internacional de la mano de los business partners. Y esta y la otra semana, por ser la semana de la cumbre, están ofreciendo descuento. Así que visiten la página. Domingo Vera. ¿Se puede ser coach ejecutivo sin haber estudiado coaching personal? Yo no lo recomendaría.
por ejemplo, en Academia Impact, donde yo me formé, se habla de formaciones y niveles de formación. Es mucho más fácil tener una formación de nivel 1, por ejemplo, un coaching con PNL, un coaching integral, para después empezar a subir de nivel, porque las herramientas son más complejas de coaching ejecutivo o coaching de equipo. Entonces, el primer golpe, si vamos a partir por nivel 2, se nos va a hacer mucho más complicado. Yo creo que hay y de hecho, yo soy contrario a estudiar todo al mismo tiempo. ¿ya? Yo me tomé un tiempo de estudiar un año coaching con PNL, dejar pasar un tiempo, acostumbrarme a la metodología y cuando, de hecho, atendí gratis mucho tiempo y cuando me sentí seguro empecé a cobrar y cuando me empoderé de coaching con PNL, ahí recién subí un escalón para poder ser coach ejecutivo, el mismo ejercicio para después ser coach de equipo y finalmente mentoring, que es la última metodología que estoy ocupando en organizaciones. Creo que una formación progresiva es mucho más eficaz. Igual aquí en HCN World, para entrar a un nivel 2, es importante que ya tengas aprobado el nivel 1, o sea, porque hay competencias básicas que necesitas desarrollar, como bien lo planteas, Horacio. Exactamente. Luis Arocha nos hace un comentario, dice, sospecho que el coaching se volvió un portaavión desde la perspectiva comercial. No tienes idea cuánta razón tienes. Hay mucho metodología que se llamaba de otra forma antes y que tenía a lo mejor poco éxito comercial porque tenía poco éxito en realidad y que al ponerle coaching al principio se empezó a vender más, justamente por esta distorsión del mercado. Entonces, por eso no es raro encontrar coaching cuántico, coaching astrológico, porque eran metodologías. La astrología ha existido desde siempre, la lectura de manos, lectura de cartas, siempre ha existido. Pero al ponerle el coaching al principio, abre una nueva beta de negocios para las personas que se dedican a hacer ese tipo de disciplina, que yo no las califico ni de malas ni buenas en el contexto donde se desarrollan, pero cuando se meten a las organizaciones es donde provocan esta distorsión. Ibis María Matos nos dice, cuando se trabaja en organizaciones, ¿se debe tener un equipo de coach? Depende, si tú vas a hacer coaching de equipo, yo generalmente ocupo ayudantes, ¿ya? De hecho, por ejemplo, una intervención que hicimos con Minecraft en Duoc el año pasado fue siempre con ayudante porque el coach de equipos tiene que estar muy pendiente del lenguaje verbal y por sobre todo el lenguaje no verbal de cada una de las personas que construyen ese equipo con el que estás trabajando. Y cuando son varias personas, es prácticamente imposible que un solo coach esté viéndolos a todos de una forma correcta al mismo tiempo. Entonces, necesariamente tienes que tener ayudantes con formación de coach de equipos que te ayudan a complementar la visión de ese equipo completo. Pero si tú vas a hacer coaching individual, perfectamente puedes hacer, de acuerdo a tu agenda, puedes hacer todas las sesiones tú mismo en una empresa. Gabriel Suárez nos hace 2 preguntas, las voy a resumir en una. Diferencias sustanciales en coaching y mentoring, y cuándo aplicas coaching y cuándo aplicas mentoring. Súper buena pregunta. El coaching es una disciplina que se enfoca en el hacer, ¿ya? En lo que hacemos en las organizaciones o lo que haces tú en tu vida. El mentoring es una disciplina muy, muy hermosa que se dedica al desarrollo del ser de la persona, ¿ya? Y de desarrollar un pensamiento complejo. Si bien el coaching puede ser un proceso de 6 a 8 sesiones, por ejemplo, en un horizonte de tiempo de 2 a 4 meses, los procesos de mentoring son largos. Los procesos de mentoring duran por lo menos 18 meses, ¿ya? Y el espacio que hay entre sesiones es por lo menos de 45 días. Y las sesiones son... en coaching nosotros hablamos de preguntas poderosas que te mueven a la acción. En mentoring hablamos de preguntas de desarrollo que desarrollan pensamiento complejo.
Entonces, el mentoring es una metodología que te transforma y transforma a la persona, al mentí, pero también transforma al mentor, porque hay un aprendizaje bidireccional ahí. Cuando empieza un proceso de mentoring y termina, las dos personas, tanto mentor como mentí, no son las mismas al principio y al final, ¿ya? Y se construye una relación. Muchas relaciones de mentoring terminan con amistades verdaderas, duraderas. Y lo otro que como mentor tú formas una red de mentoring y tú puedes conectar a tus mentís de acuerdo a las necesidades que tenga cada uno, ¿ya? Si bien son disciplinas que se pueden parecer, tienen objetivos distintos, tanto en objetivos, valga la redundancia, como en duración y como en metodología. Así es, así es. Bueno, y si quieren saber más de mentoring también en el canal de YouTube de HCN World hay innumerables webinars de mentoring de la mano de David Clutterbuck, Paul Advante, Ricardo Escobar, así que hay mucha información en nuestra web para compartir sobre usted. Y en esta cumbre también hay varias ponencias sobre mentoring. Vamos a tener a David Clutterbuck el día 26 de julio a las 12 del mediodía, así que no se pueden perder también esa ponencia. Y si hablamos de mentoring, hago un paréntesis porque es la siguiente pregunta, ¿dónde formarse? Este año tenemos certificaciones internacionales en mentoring a través de nuestros business partners. Visiten hcnworld.com y ahí está toda la información para que se puedan certificar como mentores profesionales. Es una nueva disciplina que, bueno, las grandes e importantes organizaciones están contactando cada vez más. Sigo preguntando. Philip Dussert. Sí. ¿Qué ejemplos podrías citar para generar un rapport 2.0 o 3.0? ¿Alguna técnica? Perfecto. Bueno, sí, para hablar de rapport, primero hablemos del rapport 1.0, ya para las personas que no están familiarizadas con esta técnica. Bueno, el rapport nace de la idea, entre comillas, de que nosotros siempre estamos buscando nuestros iguales para poder generar una confianza. Y ese buscar a nuestros iguales permite, por ejemplo, que características del habla, de la postura, de corporal, que las personas están teniendo, nos pueden generar, entre comillas, una confianza para poder generar un vínculo. Por lo tanto, se habla del espejamiento, del acompasar, cuando el coach empieza a imitar, entre comillas, aunque no es imitar en realidad, algunos movimientos de mano, la cadencia de la voz, etc. Eso en coaching de vida funciona súper bien. Pero cuando hablamos de ejecutivos, y ejecutivos, por ejemplo, de empresas importantes, donde hablan súper rápido, donde están tratando de validarse constantemente, el rapport 2.0 no pasa tanto por, entre comillas, imitar la gestualidad o la voz, sino de desafiar al coachee, ¿ya? Desafiarlo desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista metodológico, por ejemplo, si el coachee nos está permanentemente recalcando que el proceso de coaching a él no le interesa, bueno, desafiar esa creencia que no le va a servir, desafiar esa creencia, y en ese desafío se provoca el rapport 2.0. ¿Ya? Es bien loco, de repente cuando tú trabajas con gerentes, a mí, por ejemplo, me ha tocado trabajar con gerentes difíciles y que te tratan de hacer un gallito, ¿ya? De ganarte en el sentido de ponerte el pie encima, tratar de mirarte menos, y de hecho, dentro de la formación de coaching ejecutivo hay ejercicios específicos para poder manejar esas situaciones. Y donde solamente cuando tú te validas desafiando a esa persona, es cuando se genera el rapport, ¿ya? Por eso se le llama, entre comillas, rapport 2.0, porque no es solamente acompasar, no es solamente hacer espejamiento, sino que hacer desafíos desde el punto de vista intelectual, ser tan rápido como ellos. Por ejemplo, cuando se le hace coaching a políticos, los políticos tienen una característica súper especial de que piensan muy rápido,
¿ya? Lo mismo me pasa, por ejemplo, yo tengo una clienta que es doctora, es doctora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que ella es muy, muy, muy inteligente. Entonces, me lleva a mí, pero pilladito. Si yo le hago me demoro mucho en hacer una pregunta, ella se siente desmotivada intelectualmente y yo pierdo el reporte ahí. Entonces, yo siempre tengo que estar desafiando esa característica de ella para poder generar reporte y no solamente acompasar o hacer espejamiento. A eso me refiero con Rapport 2.0. Bien. Gabriel Suárez, ¿alguna buena bibliografía para tener un acercamiento a la disciplina del mentoring? Sí. Paul Advanter está sacando ahora un libro que se llama Mentoring, creo. Sí. Sí. Y también hay un libro que yo leí que es Mentoring, una forma para motivar a personas, de David Clutterbuck. Muy bueno también. Bien. Andrea Martínez, ¿dónde me puedo formar como mentor? Bueno, la respondo yo. Indudablemente en casa con HCN Word, las próximas certificaciones, me puedes contestar desde dónde vienes, pero tenemos próximamente en Panamá una certificación en mentoring y están ofreciendo un 20% de descuento. Y aquí en la Academia Impact tienen un pack para formarse en mentoring y también en coaching con un excelente precio. Así que contacta a través de cada página web en academiaimpact.cl y también en incentium.com. Esos dos business partners están próximos a comenzar. O visita la página de hcnworld.com. Philips Ducer dice que muchas gracias y Miriam García dice excelente, muchísimas gracias. Ya con este comentario, Horacio, ahora sí voy a dar fin a este interesante webinar e interactivo, porque siento que fue bastante interactivo, logramos conversar con la mayor parte de los participantes y bueno, agradecerte este espacio que nos ha dedicado hoy a HCN World. No, muchas gracias a ti, Olvin. Muchas gracias a mis formadores, a Paul Advanter, a Grimanesa, que le tengo un cariño increíble. Muchas gracias a ti, muchas gracias a HCN por confiar en este humilde coach. No, gracias a usted. Y gracias también a todos los participantes. Vamos a hacer una pausa de fin de semana. Nos volvemos a conectar el lunes a las 12 del mediodía, hora Chile, que vamos a tener a Ilene Daza, así que no se la pueden perder. Y mientras tanto, no se olviden visitar nuestra web hcnworld.com, también congresohcn.com, donde estamos ofreciendo un 40% solo hasta hoy para participar en nuestro congreso. Así que los esperamos a todos. Recuerden pedir el descuento en info@hcnworld.com. Hasta luego, que tengan muy, muy buen feliz fin de semana.